Estimados amigos de Red Agenda, les saludamos este día. Nos es un placer poder compartir este día en que conmemoramos el Día Internacional de la Estadística. eh, Comentar algunos aspectos al respecto de estos temas tan importantes para la agenda y en particular para el asunto de los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces vamos a aprovechar para que en el marco de este día pues podamos referir algunos puntos importantes y también aterrizarlo con un ejemplo de un caso particular en el municipio de Tizayuca del estado de Hidalgo, México. Vamos a avanzar rápido. Este video pues tiene como finalidad ser más del tipo reflexivo, más que de otro tipo. Quizás podamos organizar alguna otra actividad virtual y ahondar con especialistas en estos temas tan importantes de datos, información, tecnología, etcétera. Lo primero es compartirles, a qué nos dedicamos nosotros en la Red Agenda. Somos una red colaborativa y bueno, nosotros hemos estado promoviendo al menos desde el año 2018 los objetivos del desarrollo sostenible. En este sentido, pues vemos que el esfuerzo que hacemos todos los voluntarios, pues es muy importante y necesitamos entonces a más ciudadanos realizando esfuerzos importantes para que más gente sepa qué son estos objetivos del desarrollo. En este sentido, pues nosotros buscamos colaborar con la academia, desde luego con el gobierno, invitar a más ciudadanos y el sector privado, que es muy importante, con las contribuciones que pudiera hacer, pues desde su ámbito, desde todos los recursos que las empresas tienen. Finalmente, pues los retos que se tienen de cara a los 7 años que faltan de esta agenda tan ambiciosa, pues es que sigamos en la promoción precisamente de los contenidos. Y también hay otro tema que es el de la implementación. Nosotros en esta oportunidad que tuvimos de poder llevar a cabo un proceso de implementación en el municipio de Tizayuca, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que se puede avanzar en algunas de las fases, pero que hay retos muy importantes. Sin embargo, estos retos y estas complicaciones que se han registrado en este municipio y que pueden ser consultadas en el informe subnacional voluntario que este año ha sido publicado, pues no nos debe de alguna manera detener. Es decir, los retos están ahí identificados y tenemos en el ámbito de nuestras posibilidades que superarlos a través de la creatividad y desde luego pues de la generación de alianzas y de una motivación que es muy importante que siempre esté permanente. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de esta presentación, que tiene que ver con destacar la meta 19 del ODS 17, en particular sobre alianzas por el desarrollo. Este punto nos habla específicamente de la necesidad de elaborar indicadores precisamente para poder conocer los progresos en materia de desarrollo sostenible y que en este sentido pues se aumente la capacidad estadística. Vamos a traducirlo al ámbito local, en este caso de los gobiernos subnacionales. Es decir, hay una necesidad de contribuir a los datos y a la información para estos asuntos de conocer los avances que se tienen. Y bueno, yo pudiera referir también que se tienen entonces en los gobiernos locales, pues se identifican necesidades. Una de ellas es que los gobiernos necesitan tomar mejores decisiones, o sea, ese es un hecho. Las propuestas de gobierno que se realizan, pues necesitan precisamente ser acordes a las reales necesidades y a los diagnósticos que se tienen en materia, pues precisamente de todo lo que se contempla en la agenda.
Recordar que la agenda son 17 objetivos del desarrollo sostenible, son 169 metas y estamos hablando de una batería de más de 200 indicadores de impacto. Esto de los indicadores, pues representa todo un reto. Es una fase en la que generalmente los gobiernos se detienen y tienen complicaciones para poder avanzar. Sin embargo, los gobiernos generan registros administrativos, entonces hay una posibilidad de poder solventar precisamente estas dificultades. Sin embargo, esto de los temas de los registros administrativos, sobre todo en los gobiernos locales, pues representa algunas complicaciones, sobre todo en la forma en la que estos registros pues se almacenan, desde cómo se inicia precisamente el registro, cómo se procesan, en dónde se almacenan, cómo se presentan y cómo se reportan. Entonces, bueno, es algo que los municipios tienen que superar y esto pues eh, o sea, en un sentido de explicar la relación que tiene que ver con la agenda, tiene que ver precisamente con esa generación de información que nos permita conocer los avances. Después tenemos este asunto de que, bueno, pues se sugieren las recomendaciones de informes y reportes, sugieren la generación de estadística y esto se puede hacer con recursos propios. Sobre el tema de la territorialización de los ODS, lo que podemos decir es que hay una necesidad en una primera instancia de armonizar los conceptos. Tenemos que definir qué es lo que entendemos por proceso de implementación, qué entendemos por territorialización, que en este caso nosotros lo definimos como un proceso de reinterpretación de la batería de los indicadores que ya mencionaba, así como su implementación. Esto entonces implica una adecuación de los indicadores asociados a las metas ODS para un territorio. Hay aquí una idea entonces de desagregar información a nivel geoestadístico que permite alcanzar y del que se pueda hacer uso pues de esta información en ese momento, ¿no? Esto entonces pues nos lleva también a reflexionar sobre esta necesidad de entrar más al detalle de las definiciones y de los conceptos que en muchas ocasiones estas agencias de la ONU nos presentan, como por ejemplo este asunto de la alineación ODS, ¿qué entendemos por asociación ODS? Entonces son conceptos que vale mucho la pena retomar y tenerlos presente, precisamente para que todos los involucrados podamos estar en el entendido de lo que estamos hablando. Aquí incorporamos entonces a los sistemas de información geográfica, que al menos en una definición de la SEDATU, pues se entiende como un sistema de información, como un conjunto de información con herramientas informáticas, es decir, en esto estamos refiriendo programas informáticos, software, y que si el objeto concreto de un sistema de información es la obtención de datos relacionados con el espacio físico, entonces hablamos de un sistema de información geográfica. Yo quisiera retomar y hacer la recomendación para que se revisen estos documentos que están viendo en pantalla. Quizás el más relevante es el de análisis de los modelos de gobernanza de datos en el sector público. Este tema del que estamos hablando el día de hoy es un tema relacionado a la innovación pública. Vale mucho la pena revisar en las ciudades cómo ha evolucionado el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y cómo eso pues repercute precisamente en las capacidades que puedan tener los gobiernos al respecto de la generación de estadística. Derivado de la más reciente cumbre de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las recomendaciones hacia ese futuro común es que precisamente se acelere una agenda de digitalización. El diagnóstico ya lo conocemos, hay una necesidad de tener más información desagregada, como lo decíamos. Hay un incremento de las necesidades de infraestructura, sobre todo en el nivel subnacional y en los municipios, es lo que referíamos. También es una realidad que pues está incrementando la población urbana. Hay una necesidad de ser más innovadores y creativos en la implementación de tecnologías de la información y la comunicación.
Y finalmente, pues hay una necesidad de atender estos diagnósticos sobre pobreza y desigualdad. Hay una forma de entender cómo la tecnología eh, puede ayudar precisamente a la mitigación de estos problemas tan graves. Y bueno, finalmente el diagnóstico también pues refiere que los datos se han convertido en uno de los activos económicos más importantes de las sociedades actuales. Hay casos para revisar, como por ejemplo la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. Otro ejemplo que podemos citar es el de la Agencia Ágata de la Alcaldía de Bogotá y finalmente la Unidad de Gestión del Cumplimiento de Buenos Aires. Hay un concepto que nos maneja la CEPAL en este informe sobre análisis de los modelos de gobernanza, que es el de gobernanza de datos. En un sentido amplio, podemos decir que la gobernanza de datos consiste en el abordaje que permite convertir los datos en un activo estratégico de la organización. Esto implica involucrar entonces a personas, procesos, tecnología y mecanismos de mejora continua para garantizar datos de alta calidad en cada etapa de su ciclo de vida con el fin de mejorar los resultados en la toma de decisiones e impulsar el crecimiento organizacional. Este documento también nos ofrece un marco organizacional del programa de gobernanza de datos. Tiene, digamos, componentes y valdría mucho la pena hacer una revisión sobre todos estos aspectos. Hay una necesidad de que los datos que se generen, pues los sistemas que intervengan en todo esto, pues deben poder tener esa capacidad de comunicarse, debe existir un marco regulatorio que precisamente le dé sustento a todas estas implementaciones nuevas en los gobiernos. Entonces, invitamos a que se revise esto con más calma y con mayor detalle. Quisiera ahora referir el caso de Tizayuca. Recientemente este municipio mexicano dio a conocer sus 49 indicadores. Tizayuca es un municipio de 168,000 habitantes. Es un municipio que por este dato podríamos decir que es pequeño. Es un municipio con un presupuesto anual aproximado de unos 400 millones de pesos. Por lo tanto, bueno, sus limitaciones económicas son evidentes. Es un municipio que tiene una participación metropolitana y tiene muchos retos hacia adelante. Y decidió implementar la agenda. Recientemente se ha puesto en funcionamiento un sitio web con 49 indicadores y desde luego pues eh, algunos no son considerados por las características del municipio y las prioridades, pero este sitio web precisamente es un ejemplo de cómo en un municipio se pueden dar algunos avances precisamente en todo lo que hemos estado refiriendo en esta presentación. Eh, Estos indicadores van a necesitar que en ese seguimiento y en ese monitoreo, pues se alimenten precisamente de información. Entonces se ha visto recientemente la necesidad de incorporar precisamente todos esos enfoques de los que hemos estado hablando y sería muy oportuno que el municipio pudiera transitar a que a través de sus registros administrativos, pues pueda generar precisamente estadística para que estos indicadores se puedan alimentar y podamos precisamente cumplir con esta idea que tiene la ONU de poder conocer los avances en materia de desarrollo. Finalmente, pues comentar que los retos hacia adelante es que necesitamos tener confiabilidad y calidad en los datos. Son dos conceptos distintos, este, y que son muy importantes, sobre todo la confiabilidad. Está también el asunto de contar con soporte y pues tener presente que la información pues se va pues acumulando y requiere también de toda esa infraestructura tecnológica para darle soporte. El tema de la seguridad en la información pues siempre es algo que está muy presente. Afortunadamente en materia normativa pues vamos avanzando en ese tema, al menos en México. Y lo que comentábamos de la interoperabilidad de los datos, es decir, que entre sistemas pues puede existir esa posibilidad de que la información sea compatible, de que entre sistemas se comuniquen y que no solamente sea un asunto local, sino que pues se pueda compartir en un sentido de comunicarse con otras plataformas. Em,
En Red Agenda tenemos el compromiso y la responsabilidad social de involucrar a todos los actores y a todas las partes interesadas. Por eso invitamos a través de este video a que nos unamos a un tipo de voluntariado al servicio de la comunidad. Necesitamos ciudadanos, necesitamos académicos comprometidos que se sumen a todos estos esfuerzos que nosotros desde Red Agenda estamos promoviendo. Finalmente, pues aquí en este tema de la territorialización, pues nosotros hacemos una aportación ahora, pues con esta oportunidad que tenemos de colaborar con el gobierno municipal de Tizayuca y todas esas evidencias sobre esto que hoy platicamos con ustedes, pues están documentadas precisamente en los espacios de una oficina que se llama Coordinación de Agenda, que está en el gobierno municipal y que, bueno, ustedes pueden eh, consultar todo el repositorio que se ha publicado. Entonces, sin más que agradecer la oportunidad de poder conversar el día de hoy, este día pues es muy importante, es el Día Internacional de la Estadística y tenemos que generar precisamente todos estos pues impulsar y promover todos estos proyectos que le puedan dar continuidad a todo lo que nos establece la Agenda 2030. Pues sin más, les agradecemos y hasta aquí estaríamos dejando esta presentación.